buenas y bienvenidos a un nuevo episodio más de Los Expedientes. ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Cómo les va? Muy bien, con esa introducción nos salimos. ¿Cómo estás, Gil? Muy bien, qué bonito efecto. Lo sé, es una cosa macabrona. Oigan, la semana pasada no pudimos grabar episodio, desafortunadamente hubo el fallecimiento de una persona cercana a nosotros, un familiar, y bueno, por respeto decidimos no publicar el episodio. Pero el día de hoy es un episodio bastante prometedor porque trataremos nada más y nada menos que un tema de una actualidad soberbia, vaya, muy amplia, ¿no? Es el caso de Didi Blanchard y de Gypsy Rose. ¿Han escuchado de él? Sí. De hecho hay varias películas y series sobre este tema, sobre cómo estas dos personas impactaron tanto en Estados Unidos y pues de lo que es, ¿no? O sea, una cuestión bastante dura en cuanto a una mamá y una hija. Así es. Sí, es un caso súper famoso, como lo mencionó José, hay muchas películas, muchas series, y llama mucho la atención porque precisamente hubo una serie de engaños, y estos engaños impactaron mucho pues en la sociedad y en la vida de estas dos personas, las cuales vamos a hablar el día de hoy. Así es, Gypsy Rose era hija de Didi Blanchard, una chica que creció pues en una familia con la ausencia del padre, una madre soltera, de clase media, media baja, y a lo largo de los años se fue descubriendo, hay archivos, hay expedientes, hay documentos, que Gypsy sufría de maltrato, ya que su madre, después de su muerte, habría sido diagnosticada con una condición clínica muy importante y la cual no siempre se habla. Así que vamos a tratar, como ya hemos venido haciéndolo, de sí hablar un poco del contexto del caso, pero pues profundizando más desde la parte que tal vez no se habla, que en este caso tiene mucho que ver con el maltrato infantil, que es una cosa terrible, pero que es parte de la humanidad. Los niños tampoco se salvan de la maldad del ser humano y desafortunadamente, muy probablemente debido a la edad y a las expectativas sociales, cuando uno se entera de este tipo de casos, pues todo suele ser mucho más fatídico, se siente uno muy mal, como que da mucho pesar. No sé, no sé si a ustedes les pasa esto de que cuando se enteran de una noticia que tiene que ver con maltrato infantil o con algo que le puede pasar a los niños, que puede ser grave o malo, y se siente uno muy, muy mal, ¿no? Sí, yo creo que es muy duro, muy controversial porque al final creo que hay ciertas cosas con las que como persona, como adulto, como una persona pensante, digámoslo así, piensas que no te puedes meter, ¿no? Como lo son los niños, a lo mejor los animales, pero sabemos que hay personas que pueden hacer esto, inclusive hacerles algún daño. Y también para nosotros como profesionales de la salud, no solamente como médicos, sino como psicólogos, psiquiatras, pues en general todos los profesionales de la salud hay indicativos que nos enseñan a nosotros para identificar a lo mejor o pensar en algún punto en algún daño hacia ellos, ¿no? Y así nosotros poder identificar pues ese tipo de características o de enfermedades en algunos pacientes o inclusive en este caso en la enfermedad que tenía la mamá, que era la que pues ocasionaba los daños a su hija. Sí, sumamente importante y aquí yo sí quisiera hacer un llamado a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven. La terapia que tenga que ver con salud mental, me refiero particularmente, puede ser desde un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista, cualquier tipo de terapia que busque un bienestar emocional y de tu salud mental es fundamental. Y es muy importante que vayamos quitando tantos tabús que existen porque precisamente es por ellos que se consuman este tipo de actos, ¿no? Ya hemos venido hablando como Juana Barraza, Ted Bundy, el propio Jack el Destripador, aunque tienen todos matices distintos, en muchos de los casos encontramos vestigios de malos tratos desde los primeros años de vida o de ausencias parentales, por eso es tan importante. ¿Tú qué piensas del rol de los papás, Jess? O sea, en el cuidado de los hijos. Durante todo este podcast hemos visto la importancia de papá y la importancia de mamá. Yo creo que son los personajes
unos personajes muy esenciales en la vida de cualquier niño, incluso desde el vientre de la madre hasta que el niño pues puede empezar ahora sí que empezar a volar y empezar a valerse por sí mismo. Entonces yo creo que el rol de los padres es muy importante porque precisamente a partir de las primeras experiencias de vida de los niños se empieza a crear esta red neuronal, perdón, y estas experiencias que pueden desencadenar en algo positivo o negativo en él. Entonces yo creo que los niños son como esponjitas, que todo lo van aprendiendo, y yo creo que el padre pues es muy importante en esa cuestión porque empieza a enseñarle lo que es el mundo, ¿no? Y empieza a darle las primeras sensaciones, emociones de amor, de tristeza, y empieza a generar en el niño toda esta construcción tan importante que hemos venido hablando durante todos los capítulos anteriores. Uh-huh. Sí, o sea, cuando tú dices el padre, obviamente te refieres a los dos, A ¿no? los dos, Papá y mamá. sí, Uh-huh. a los padres. ¿Tú qué opinas, José, de la función de los padres en la manera en que, por ejemplo, los hijos vemos al mundo? Creo que es completamente relevante tanto la mamá como el papá. Estaba platicando el otro día con una psicóloga justo de esto, que la mamá es muy importante para el desarrollo, a lo mejor de poder confiar en los hijos, pues que los hijos confíen en la mamá, pero también los padres tienen un peso muy importante, el cual es pues que se sientan ellas o ellos confiados de lo que son, de poder desarrollar ese amor y decir, pues aquí estamos independientemente de lo que pase. Y creo que eso a veces afecta mucho en la sociedad actual, porque creo que lo han visto ustedes y las personas que nos escuchan y nos ven, ahorita la familia, el término como tal de familia está siendo muy atacado, e inclusive a veces podemos tener no diagnosticado, no identificado lo que es una familia como tal. Entonces creo que tienen un gran peso, pues, porque al final es también, tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones, es un reflejo de los padres. Los niños en cierto punto tienen un reflejo de los padres, y pues si ellos no aprenden las cosas que normalmente ante la sociedad son correctas, pues alguien se las va a enseñar allá afuera y pueden aprender de forma incorrecta esas cosas. Sí, algo que puede chocar mucho, justo y que acabas de decir, es imposible no pensar que uno tiene de pronto mucho que ver con sus papás. O sea, te puede caer muy mal tu papá o te puede caer muy mal tu mamá, pero mucho de ti habrá de ellos. Porque efectivamente somos un reflejo de los padres, lo cual no quiere decir que todo sea culpa de los padres, y es que esto es un vamos viendo, ¿no? A medida que la historia se desarrolla y la persona va creciendo, pues evidentemente uno también es súper importante que sea capaz de tomar en sus manos su presente y su futuro y trabajar a partir de eso, ¿no? Porque si bien es cierto en los primeros años el niño pues está a expensas de los padres, a medida que crece también tiene la posibilidad de hacerse a un lado. Sí, claro que sí. Bueno, Memo, me gustaría que nos platicaras más acerca de este caso. Ya es un caso muy famoso, pero va a haber por ahí gente que nos escucha que no sabe quién es Gypsy Rose ni Didi. Entonces, ¿nos podrías dar este contexto sobre qué es lo que pasó, su historia de ellas? Sí, a ver, Gypsy Rose acaba de salir liberada, estuvo bajo una condena de 10 años, de los cuales solo cumple 8, y el cargo es... homicidio, no. Sí, es homicidio, en segundo grado. es ser la autora intelectual del homicidio de su madre, del homicidio, no del homicidio, del homicidio de su madre. Entonces, pero, a ver, es mucho más complejo que solo haber asesinado a su madre. Sí. El caso se remonta, de hecho, al nacimiento de Gypsy. Y es que Didi Blanchard fue siempre una mujer sumamente controladora, que logró engañar a todo un sistema que incluía casas de asistencia, centros médicos, doctores, políticos y causas humanitarias, además de su propia familia, para hacerles creer, aquí tengo la lista, que entre otros su hija Gypsy padecía leucemia, asma, distrofia muscular, Wow.
y pues la capacidad mental de una niña mucho menor, ¿no? Es decir, retraso mental. Y todas las enfermedades que a la mamá se le ocurrieran, ¿verdad? Todas las enfermedades que a la mamá se le ocurrían y además de hacerles fingía datos. Por ejemplo, hizo creer a los doctores que tenía mucho menos etapa de embarazo de la que realmente tuvo. Entonces, cuando la niña nace, hace creer que es una niña con nacimiento prematuro y desde ahí se va, digamos, construyendo una mentira que culmina con la muerte de Didi, y que ya posteriormente se daría cuenta en las investigaciones que en algún punto uno de los médicos con los que la mamá llevaba a Gypsy había diagnosticado una enfermedad muy interesante que tiene el nombre de Munchausen, eh, de síndrome de Munchausen, y que, pues bueno, una de las características que tiene es precisamente someter al control a los hijos, ¿no? Que es un poco de lo que hablaremos hoy, pero básicamente, más allá de los nombres, lo importante me parece es entender y comprender que el Munchausen por poder, que era el diagnóstico en este caso, era esencialmente una forma de maltrato infantil y que desafortunadamente terminó con una muerte. Ahora, una de las cosas que hay que destacar es que Gypsy no mata directamente a su madre, sino lo hace su novio de aquel entonces, que era Nicholas Good Johnson. Entonces Nico es quien realmente mata a Didi, la mata utilizando un cuchillo, ¿no? La acribilla ahí repetidas ocasiones. Y bueno, pues es finalmente que ellos dos escapan. Aquí lo interesante es que Gypsy logra un poco zafarse del control de su madre, es cuando a la distancia por internet conoce a este chico, se hacen novios, este chico viaja y comete el acto. Y hablando de esto, precisamente una de las series más importantes tal vez, o que mejor retrata este caso, se llama así, Tía, ¿no? Y es una serie bien interesante. Evidentemente se cambiaron nombres por cuestiones de derechos de autor, pero es el vivo retrato de la historia, ¿no? Es tal cual la historia, de hecho, de cómo esta niña es sometida al control de su madre. Entonces, cuanto más tú te metes a investigar el caso, más macabro resulta pensar que lo que parece en apariencia una necesidad de protección a un hijo es de hecho un acto profundamente violento y agresivo que está poco a poco destruyendo la vida de una persona que se supone que pues, se debe de querer, ¿no? Es algo que te deja con un mal sabor de boca. Sí, sí, sí. O sea, es importante también entender que es una enfermedad. No estamos, creo que no podemos justificar, obviamente, lo que hizo Didi, la mamá de Gypsy, pero al final también tenemos que considerar que es una patología, tenemos que considerar que lo que está haciendo ella, pues sí, es esta parte de sobreprotegerla por algunos miedos de los mismos cuidadores, pero que eso ocasionan un daño a los hijos, ya sea físico o emocionalmente. Una de las cosas que también pues Didi ocasionó o que engañó a la gente fue que literalmente ella rapaba la cabeza de Gypsy para hacer creer que era por tratamientos de quimioterapia y pues al final la niña, imagínense que les estén diciendo que están enfermos de todo y que a lo mejor ustedes no lo sientan, pero al final pues tu mamá o tu papá te esté diciendo que sí lo tienes, pues yo creo que tú te la crees. Y yo creo que al final, pues también estás viendo esa figura paterna y materna y pues no creo que pienses o yo creo que son las personas que más confías en la etapa de crecimiento. Y entonces hizo eso y también otra de las cosas que hacía fue mentir sobre su edad. O sea, en algunos puntos falsificó su acta de nacimiento para que pues para que Gypsy, perdón, no pudiera saber en realidad, y ella lo dice, yo durante 14 años no supe cuál era mi edad real, entonces, imagínense, a lo mejor tú tienes 30 pero te tratan como una niña de 21 años, o una persona de 21 años, una niña de 15 años, pues también esa parte en la psique afecta bastante, porque no sabes en dónde estás, entonces, creo que lo que hizo pues sí, esta Didi fue algo que no podemos explicar, pues porque al final ella también ya falleció. Y como tú lo decías, fue un plan que a lo mejor a futuro ocasionó su propia muerte, ¿no? Pues fue una espada, como decimos, una espada de doble filo,
Y es muy interesante cómo fueron planificando, cómo fueron haciendo esto, porque como tú lo decías, Gypsy al final fue la que ideó cómo matar a su mamá, ¿no? Encontró a una persona que podía y que estuvo dispuesta, ya sea por amor o por cualquier cosa de obsesión, a cometer un acto que era matar a la persona, a otra persona. En este caso, el novio de Gypsy también era identificado, o ella misma dijo que él tenía trastorno de bipolaridad, si no mal recuerdo, entre otros trastornos psiquiátricos. Entonces, digamos, es el caldo perfecto para cometer un crimen. Estamos hablando de una niña que pues fue afectada durante toda su vida por que le dijeron que tenía muchas enfermedades y al final ella se da cuenta que a lo mejor no las tiene y entonces toma esta ideación de decir, pues la única forma en la que me puedo deshacer de mi mamá es matándola. Y se junta con otra persona que tiene también algún tipo de trastorno mental. Eso ocasiona también que empiecen a idear cosas y pues lleven a que la mamá muera. Y lo más interesante, bueno, lo que a mí se me hace interesante es que posterior a que esta persona, el novio de Gypsy, asesina a su mamá en su habitación después de acuchillarla 17 veces por la espalda, ellos van y tienen relaciones en el cuarto de Gypsy. Entonces estamos hablando también de esa despersonalización de decir, pues ya está muerta mi mamá, o ya falleció mi mamá y entonces pues ya puedo ser libre y puedo hacer lo que yo quiera. Eh, Después de esto ellos escapan, agarran 5,000 pesos y escapan y entonces ahí empieza una persecución que pues como sabemos terminaría mal y ella terminaría en la cárcel. Inclusive hay entrevistas a Gypsy y eso es muy chistoso porque tú ves a la Gypsy antes cuando estaba con esta Didi y ahora la ves en la cárcel y pues es una niña completamente, una mujer ahorita completamente diferente. Porque cuando era Gypsy como tal que estaba con su mamá no tenía dientes, no tenía pelo, tenía anteojos muy grandes. Como tú lo decías, la mamá decía que tenía distrofia muscular. Para las personas que no conozcan o no sepan qué es la distrofia muscular, digamos que es que tus músculos no se forman bien y entonces no puedes tú hacer movimientos que normalmente hacemos, como caminar, sostener cosas, pararte. Entonces llegó un punto en el que Didi hizo creer a Gypsy que necesitaba una silla de ruedas. Entonces tú la veías normalmente en silla de ruedas, en los videos o en los documentales que existen, inclusive ya, digamos, cuando estuvo Gypsy en la cárcel, ella decía que su mamá en muchas ocasiones cuando ella quería decir, ¿sabes qué? Yo creo que no tengo esto, o quiero actuar como que si no lo tuviera la mamá, la apretaba las manos, o estando a solas la amarraba, o le daba cachetadas, entonces pues eso ocasionaba también que ella pues no supiera si actuar de buena forma o de mala forma. Entonces yo creo que es un tema muy duro, un tema muy complicado. Sí, a mí también este caso me llamó la atención, cómo a su hija le hizo creer que necesitaba la silla de ruedas, que no podía caminar, que no podía pararse, y bueno, toda esta agresión y todo este maltrato hacia su propia hija, o sea, es algo que no puedo entender y que en mi cabeza no puede como hallar alguna ubicación dentro de ella. Y también el engaño que le hizo a la mamá, Didi, a toda la sociedad, porque como lo mencionan, se tomó de esta situación y engañó a múltiples personas, el gobierno, los doctores, centros de ayuda, y también obviamente sacaba mucho provecho de ello. Uno de ellos, de estas cosas que sacó, pues eran múltiples viajes a Disneyland, e incluso también obtuvo de esos medios su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizaba a su hija para otros medios y otros fines, ¿no? También eso es como triste y lo que yo siento que le hizo a su propia hija, ¿no? Sí, justo estamos viendo una historia que tiene de todo, ¿no? Drama, pasión, crimen, pero es en el fondo algo sumamente triste, ¿no? Y José justo decía, a ver, la chica sometida al estrés que su madre le generaba es otra a la que estuvo en la cárcel, pero el caso cobra relevancia en épocas recientes precisamente porque ella es liberada. Y aunque José decía, bueno, pues la consecuencia es que los dos son atrapados, ¿no? De hecho, creo que los atrapan en Wisconsin, si no mal recuerdo. Aquí la cosa es, y que también vale la pena mucho evaluar, es cómo la sociedad puede tener
tanta fuerza y modifica o cambia o sesga la manera en la que un caso es percibido, porque precisamente, por ejemplo, el caso de Gypsy recibe la atención mediática porque, pues bueno, se anuncia que una chica ha asesinado a su madre, pero a medida que el tiempo pasa, se sabe que ella realmente escapa de una madre que padecía este trastorno, que había sido sometida a todo lo que ustedes decían, y es que, a ver, aquí hay algo que hay que entender. Didi, no solo hacía creer a Gypsy que estaba enferma, es que lograba simular toda la enfermedad inyectándole medicamentos o dándole medicamentos para que efectivamente no pudiera ni caminar, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que se retrata bastante bien en la serie, en The Act. Ya decía José, ¿no? El tema de, bueno, le quitaba el cabello y demás, para que ella misma creyera una mentira. Es que no solo era lo que ella a través de la palabra decía, sino es que llegó un punto en el que la propia hija se convenció de lo que su madre decía, porque su madre, cuando ella estaba distraída o cuando estaba dormida, o en ocasiones en que ella no era consciente de las cosas, era que le administraba ciertas sustancias para precisamente provocarle la sintomatología y que luego entonces ella de verdad pudiera creer que existía una enfermedad. Pero aquí lo importante es comprender, y aquí me gustaría que poco a poco nosotros fuéramos desentrañando este caso porque es muy interesante. A ver, a grandes rasgos ya dijimos, la consecuencia es la muerte de una madre, de, pues si no manos, sí, al menos de la mente de su hija, de las manos de un novio que ella pues siempre quiso evitar que la hija se fuera, ¿no? Pero lo importante es comprender el génesis, la causa, y la causa no tiene ni siquiera que ver con Gypsy, la causa tiene todo que ver con Didi. Aquí a quien habría que voltear a ver es a la madre, que poco se ve y que usualmente o bien se critica como la victimaria o bien es victimizada. Y aquí hay algo importante, es comprender que sus motivaciones, que solo ella las sabrá porque no las podremos saber, ya está muerta, pero podrían tener mucho que ver precisamente con esa necesidad de sentirse importante o necesaria para alguien más. Me voy a atrever a suponer, porque creo que es importante entender desde dónde viene esto. Nunca jamás en la vida podemos, en el ámbito de la salud mental, hacer suposiciones, y si las hacemos siempre hay que dejar todo bien sentado, ¿no? Y aquí me voy a atrever a hacer una suposición porque a mí, al menos desde mi supuesto teórico, mi pensar, considero que Vidi pudo haber tenido también en su infancia una necesidad de saberse valorada o de sentirse necesaria para alguien. ¿Podría esto tener que ver, no lo sabemos, con un desentendimiento de los padres respecto a ella? Es decir, los padres que no le hacían caso, tal vez ella pues fue una niña que no tuvo atención, que llegó a sentirse innecesaria para la sociedad o para alguien, y por eso es que cuando ella tiene una hija se convierte en este monstruo, ¿verdad? Que es capaz de provocarle un daño a su hija, pero para poderse sentir segura, es decir, busca su validación a través de las necesidades que ejerce sobre su hija. Entonces esto es muy importante y siempre la historia, ya lo decía José, no podemos justificar lo que se comete, pero sí nos da otro panorama, porque precisamente el sesgo social muchas veces cambia la manera en que vemos las cosas y desde la falta de conocimiento es que uno ejerce opiniones que muchas veces carecen de valor, pues no porque no valgan como una opinión, sino porque no tienen el rigor de un conocimiento tal vez más científico o más médico. No sé ustedes qué opinen, cómo es que cambiaría la perspectiva, por ejemplo, en el caso de la madre, que repito, no estamos justificando, pero al entender que tal vez ella también padeció una infancia difícil. ¿Tú, Jess, qué opinas? Sí, justo hay entrevistas que también le hacen a los hermanos de Didi, y en esas entrevistas los hermanos mencionan que Didi siempre tuvo un comportamiento pues queriendo llamar la atención, ¿no? Digamos como que siempre quiso ser el centro de atención para sus padres. La lucidita. Exactamente. Entonces yo creo que siempre ella buscó como aprobación, como atención de sus padres, que a lo mejor, y estoy suponiendo, que a lo mejor nunca se la dieron, ¿no? Y de ahí viene a crearse esta necesidad de ser el centro de atención para alguien.
Y bueno, yo creo que no hay justificación, digo, la mamá tenía un trastorno mental, pero pues que la causa sí pudo ser a partir de sus experiencias de infancia, ¿no? Lo cual yo creo que cuando uno se convierte en padre o se convierte en madre, debería de frenar todo aquel daño o todo aquellos pues experiencias negativas o que no sumaron en tu niñez para no trascenderlas o no pasarlas a tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que era la chamba de la madre detener toda esa agresión o todos esos trastornos que pasó en la infancia, detenerlos para no afectar a su hijo o a su hija en este caso, ¿no? Entonces yo creo que no justifica nada las agresiones que le hizo a su hija, porque ella tuvo que haberse frenado a sí misma, ¿no? Lo digo, es muy fácil hablar, pero pues yo creo que también tenía que haber hecho eso, ¿no? Sí. ¿Y tú qué pasó? ¿Te estás muriendo? ¿Qué No, me tienes? estoy muriendo. ¿Qué tienes? Alergia, yo creo. Ah, ya. ¿Alergia Pero a a qué? ti, Ah, sí, ya me tienes harto. No, creo que sí es importante entender que, pues al final la mamá, como tú dijiste, pues no podemos preguntarle, no podemos ver, podemos analizar las cosas que hay por videos y a lo mejor hacer suposiciones, hipótesis, pero al final no la tenemos aquí. Yo estoy de acuerdo como lo que hice y es, o sea, nadie aquí y yo creo que a lo mejor la audiencia que nos escucha o inclusive nosotros mismos nunca no sabemos ser padres, no existe pues una enciclopedia, no existe unos libros como tal que te digan tal lo tienes que hacer. Eh, Tanto nuestros padres nos han dicho, pues no, a mí nadie me enseñó a ser papá, pues ahí pues tuve un hijo y ahí pues, tengo que aprender. Pero al final sí estoy de acuerdo en esa parte. Creo que también el ser papá, el saber que vas a tener un hijo, representa muchísima carga, tanto emocional, física, psicológica para las personas que van a tener o que están planeando tener a un bebé, porque pues al final surgen tus miedos de decir, seré buen papá, seré buena mamá, y pues transmitirles eso a tus hijos. Y creo que a veces nos enfocamos tanto en no querer transmitirle lo que a nosotros nos hizo en algún punto daño, que a veces les hacemos daño, Sí. ¿no? Es decir, no quieres hacer eso, entonces eres muy estricto, entonces eres muy cuadrado. Y generas también empiezas a generar a lo mejor un trauma que para tu hijo no es necesario. Y entonces ahí es donde tú dices, pues es que no quiero hacer así, pero si soy así, pues le puedo hacer algún daño. Pero creo que hay una línea muy, muy delgada entre querer lo mejor para tu hijo o tu hija y hacerle ya como tal un daño en quererle hacer ese bien, ¿no? Digamos, hacerle bien y generar el mal, lo que pues en bioética podemos considerar como la beneficencia y la no maleficencia, es decir, querer hacerle bien a una persona está perfecto, pero no querer utilizar todos los medios para hacerle bien y entonces a través de eso generarle un mal. Entonces creo que podemos analizar a la mamá, esta Didi, de esta forma, que en algún punto para ella surgió y sufrió muchísimas cosas en su infancia, no lo sabemos, que a lo mejor ella quiso prevenirle a sus hijos o a su hija y entonces pues ocasionó todo lo contrario. Tenemos esta historia de que lo que decían sus hermanos, que pues Gypsy sí quería ser el centro de atención, pero pues como... No, Vivi. Ajá, ajá. Es que Gypsy era la hija. Didi, perdóname, La tienes mamá. toda la razón. Didi quería ser el centro de atención. Pues desde ahí podemos ver esta parte pues de querer ella sobresalir y querer hacer las cosas siempre bien. Y a lo mejor podríamos identificar que sus papás en algún punto pudieron hacerle creer eso y no tuvieron un límite, no ponerle un límite para pues, que ella entendiera que no era la que tenía que tener siempre la atención, ¿no? Ahora, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Gypsy tiene también papá. Entonces, ¿qué pasó con el papá? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué rol hizo o no hizo para que toda esta situación desencadenara en el final que ya conocemos, ¿no? O sea, ¿dónde estaba el papá y qué papeles jugó o no jugó dentro de
de esta situación, porque pues también Gypsy tuvo un papá, ¿no? No solamente es la carga de la mamá que se tiene. O que Claro, se piensa. 100%. Yo creo, no sé, no puedo decirlo al 100% porque pues, no soy papá, pero creo que ahí es lo que estábamos platicando, el papá y la mamá son tan importantes. No es que de que, pues la mamá es la más importante, entonces la mamá debe tener todas las decisiones y toda el poder sobre la educación de la niña o del niño, ¿no? Opresor. Exacto, o sea, no podemos hacer eso. Pero tampoco tampoco creo que el papá pueda tener todo el peso de una educación frente a un hijo, frente a una hija. Creo que hay cuestiones muy importantes y estaría padre a lo mejor después invitar a una persona que se dedique a eso, una persona que sea en esta parte y que experta en niños y en la parte psicológica o en la parte psiquiátrica que nos pueda explicar diferentes cosas, pero sí siento que hay un peso, y en este caso si estamos viendo que esta Didi hacía mucho de poder controlar a su hija, pues a lo mejor podremos pensar que no dejaba inclusive que el papá tomara decisiones, o inclusive si se presentaba con abusos físicos y emocionales con la niña, a lo mejor pensar si no lo hacía con el papá. Entonces también ahí tenemos la otra parte, pues el papá pues ¿qué hacía? Pues nada más dejaba que la mamá educara a Gypsy, pues no, o sea, creo que tendremos que examinar esa parte. Creo que también es súper importante que los dos papás tengan esta capacidad de criar a los hijos. Creo que no lo sé, pero en algún punto tú dices, pues yo no quiero criar a mi hijo de esta forma porque fue lo que yo sufrí y lo quiero criar de esta forma, pero también se te olvida que ya no eres tú solamente, estás con otra pareja, estás con otra persona y entonces pues ahí a lo mejor llegas a chocar también en decir, pues es que yo quiero decirle así que no haga las cosas, y a lo mejor tu pareja te dice, no, pues yo no quiero decir así, entonces ahí empieza como una cuestión controversial, pero pues eso es lo que yo pienso. Creo que las dos personas, los dos papás, mamá y papá, deben de tener el peso en decir, pues, ¿sabes qué? Hay que hablar, hay que ver cómo podemos educar a nuestros hijos, hay que ver cómo le podemos hacer para al final, pues, educar a ese niño o esa niña. Ujú. Es que, híjole, hay un montón que podríamos hablar. Primero yo les diría que su padre brilla por su ausencia, pero lo digo literalmente, brilla porque precisamente la ausencia del padre se hace presente en la serie de eventos que ocurren. Del papá nunca se habla, ¿no? De hecho, al menos hasta donde yo sé, ni Gypsy misma lo conoce. No lo sé, no estoy seguro, no sé No, ustedes sí cuándo lo conoce. De hecho, hay entrevistas hacia su papá y él menciona que precisamente Didi todo el tiempo, bueno, para empezar, se consiguió, creo que tuvieron como 2, 4 meses de noviazgo y se embarazó. Y menciona que el papá menciona que lo que estaba buscando la mamá literal era nada más embarazarse, o sea, tener a la niña, o sea, tener un hijo. Y empezó a generar, porque Didi es mayor de edad, creo que tiene 2, 3 años más que el papá, y entonces empezó a generar Didi poder y manipulación sobre el padre. Entonces, pues menciona que incluso lo engañó todo este tiempo de las enfermedades de Didi, y cuando tenía que ver a su hija siempre iba acompañada de la madre, o sea, nunca podía estar Gypsy sola con su papá y siempre tenía que estar ahí ella. Entonces, Ok. yo creo que, pues sí, a ver, sí engañó Didi y todo lo que quieras, engañó a su papá, o bueno, en este caso al papá de Gypsy, pero yo creo que el papá tuvo que haber alertado o tuvo que haber prendido sus focos rojos de alerta de decir, oye, no está bien lo que está haciendo Didi sobre mi hija, ¿no? Pero es que ni él sabía. Exacto, entonces está brillando por su ausencia, literal. Pero es que yo creo que aquí hay formas de verlo, porque pues yo supondría que la madre de mi hija no quiere hacerle daño, o sea, quiere todo menos hacerle daño, ¿no? Sí, es la manipulación. Ahora también, justamente si en esta parte donde tú dices, bueno, es que la madre no permitía de otra manera, o sea, un poco estamos sometidos, y hay algo de lo que hay que hablar, aunque puede chocar mucho. La sociedad actualmente no apoya la función del hombre como padre. Se apoya siempre y se fija más en la de la mujer.
Eso es cierto, ¿no? Alguna vez, no sé si es matriarcado o patriarcado, pero lo cierto es que hablando de estos temas, ¿no? Alguna ocasión tuve la oportunidad de, de discutirlo en un grupo de trabajo y la respuesta que me daban era, pues es que el hombre tiene que luchar por sus derechos, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando y yo decía, bueno, es que debería, o sea, el derecho ni siquiera lo debería de pelear, lo tengo por el hecho de ser, ¿no? Es como decir, ah, pues tú quieres vivir, pelea por tu derecho a la vida, pelea porque no te maten. Pues no, es un absurdo. O sea, el derecho a la vida se tiene desde el momento en que se da la concepción, ¿no? Entonces me parece un absurdo que este sea el argumento de pronto de, ah, pues que los hombres peleen por el tema papá, ¿no? Justo en México se acaba de legislar el tema de licencia para paternidad para el hombre, se extendió a 30 días, si no me recuerdan, era de 7 a 10 días, ¿no? Sí. Y la verdad es que, digo, de estos son temas de los que no se habla, pero justo yo me quiero regresar un poco y no, digo, me regreso, pero porque lo mencioné antes, pero realmente no profundizamos en ello. Es como la sociedad ejerce un rol importantísimo aquí. Sí. Gypsy pasa de ser la victimaria de su madre a ser una víctima de ella, todo por la presión social, porque cuando se comienza a conocer todo lo que hacía Didi, pues entonces ella se vuelve la mala del cuento. Y aquí hay algo importante. Yo les decía que en 2015 Gypsy es condenada a 10 años de prisión, de los cuales solamente pasa 8, pero su novio Nicholas Good Johnson, que es quien mata a su madre, recibe una cadena perpetua. Sí. Entonces, justo en la actualidad, hablamos también de la doble moral de nuestra sociedad, porque Didi fue asesinada. Es decir, se le quitó el derecho más grande que todo ser humano tiene, que es el derecho a la vida. A pesar de los actos que cometió, y no estamos defendiendo lo que hizo, ni pretendo al menos yo reivindicarla, pero sí que es cierto que ella también tenía derecho a la vida, como lo tiene cualquier criminal, y le fue arrebatada. Sí. Gypsy sale de prisión y se convierte en una influencer, ¿no? Tiene millones de seguidores. Activista y autora de libros. Bueno, y ahora también está participando para una serie, un documental o no sé qué historias y está haciendo videos. Se casó, que Sí, por cierto sí. ahora hay un poco de polémica porque dicen que su pareja se parece muchísimo a su madre. Pero, a ver, la sociedad vuelve famosa a alguien que participó en un delito y la misma sociedad castiga a personas como, no sé, cualquier dictador, ustedes interprétenlo, eh, y lo castiga por el mismo acto, ¿no? O sea, que es asesinar. Ah, claro, pero bueno, es que uno mató más y otro mató menos, y es que ella era sometida. A ver, bueno, perdón, eso es relativismo. Claro. Es muerte, sea uno, sean 100, sean 1 millón, es muerte. Y es donde entra la Y reivindicación. se quita el derecho a la vida, ¿no? Correcto. Entonces, aquí justo yo apunto al tema social, es cómo la sociedad influye en la manera en la que percibimos o vivimos algo. Sí, claro, aquí habría que ver, ¿esta Gypsy es víctima, es asesina o es sobreviviente, ¿no? Entonces yo he visto muchas estas preguntas y la sociedad empieza a categorizarla en esta parte, ¿no? Si es víctima, si es asesina, si es sobreviviente. Entonces yo creo que es muy importante cómo la sociedad va marcando en qué categoría y señalamientos hacia Gypsy, ¿no? Y aquí es donde... Yo creo que es los tres, perdón. Sí, sí, aquí es donde ignoran lo que dijo Guillermo un poco para que podamos hacer una pregunta a nuestra audiencia. ¿Ustedes qué creen que fue Gypsy? ¿Cómo la categorizarían? ¿Como víctima, victimaria o sobreviviente? Pues porque al final estamos diciendo que es la sociedad, ¿no? Entonces yo aquí les preguntaría, ¿para Guillermo son los tres? Yo creo que son los tres, pero aquí lo importante no es lo que yo diga, es lo que usted, querido Público. audio escucha, querido público, piense. ¿Tú qué opinas? ¿Y es que para ti qué es? Híjole, no me gustaría como señalarla con una de las tres porque evidentemente es un ser humano y nadie se merece ser señalizado. Pero desde mi punto personal yo creo que como lo mencionó Guillermo, el hecho de matar no está justificado con nada. Creo yo que pudo haberse resuelto de alguna otra forma
entiendo que a lo mejor ya era una bola de nieve Sí. que cada vez se fue haciendo más grande y que nunca hubo la capacidad de detenerlo, pero creo que no, o sea, no, creo que la muerte no estaba justificada para la madre y que pudo haber existido alguna otra solución, y por eso es que hablo del padre, ¿no? A lo mejor y él como si pudo haber estado un poquito más presente, yo creo que pudo haber alertado a las autoridades sobre todos estos engaños, y el desenlace pudiera haber sido diferente. Digo, esas son suposiciones, pero sí no creo que la muerte de la madre esté justificada en este caso. Yo, desde el punto de vista de definición como tal, teórico y esta parte, pues sí es víctima porque directa o indirectamente sufrió algún daño de alguien, ¿no? En este caso de su mamá. Es victimaria porque también ocasionó no solamente de forma intelectual la muerte de su mamá, sino que también afectó a un tercero, que fue su novio, que ahorita está sirviendo una cadena. Su ex, ¿no? Su exnovio, sí, sí, sí. Bueno, quizás no sé si cortaron en algún momento. Ya está casado. No, sí, sí, Está sí, casado. pero pues a lo mejor nunca dijo, ah, pues ya no somos nada. No, pero por el tema legal ya, No, pues quién sabe. por las leyes ya no son. No, pues no, pero pues le ocasionó esto a su exnovio, a su mamá, pero no solamente a su mamá, a todas las personas que creyeron en ella, en todas las personas que les daban dinero, que aunque fue la mamá quien pedía el dinero, pues también ella se convierte en esta parte de victimaria, porque pues al final, aunque estuviera bajo un control físico o emocional, ella supo en algún punto que no estaba enferma y por eso buscó a otra persona por ocasionar algún daño. Eh, Obviamente ahí, de acuerdo a la legalidad, ya estaríamos metiéndonos mucho. Acuérdense que estamos dando un poco de nuestra opinión. También hay que tenerlo eso en mente. Y creo que es sobreviviente porque pues si al final vemos todo lo que a lo mejor la mamá le pudo haber dado de medicamentos, pues sabemos como médicos los efectos adversos que algunos medicamentos pueden tener a nivel muscular. Por ejemplo, le ocasionaba esta parte de que no pudiera caminar. Pues si nos ponemos a pensarlo, evaluarlo, pues el diafragma, que es el músculo que nos permite también hacer la función de respirar, pues en algún momento se pudo haber afectado y pudo haber muerto. Entonces creo que sí, por definiciones, por cuestiones así, sí podremos decir que es víctima, victimario y sobreviviente. Yo considero eso, pero creo que también es importante que ustedes nos digan qué consideran ustedes. O también, aquí les dejo otra pregunta, ¿qué hubieran hecho si ustedes hubieran estado en la posición de Gypsy? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran pensado hacer? Y también los invitamos a ver esa serie. No estamos haciendo promoción porque no nos pagan, pero creo que es importante también que entiendan un poquito del contexto de este síndrome que se llama síndrome de Munchausen. En inglés es síndrome de Munchausen by proxy también, o también se le puede considerar como abuso físico o emocional a este síndrome. Y ya que estamos recomendando, también le recomendamos La Sociedad de la Nieve. Esa es, ¿no? Sin conflicto de interés. Ay, perdón. Sí. A ver, yo quiero preguntarles, porque también ahora hay que hablar un poco de Gypsy, ¿no? Gypsy es, ya lo decían, una víctima también. ¿Qué consecuencias a nivel salud mental consideran ustedes que Didi pudo haber provocado en Gypsy? O sea, ¿qué tipo de trastornos o qué le pudo haber provocado? Pues yo creo que puede ser un trastorno límite de la personalidad eh, por muchas características. Al final, pues Gypsy nunca pudo socializar, nunca pudo valerse por sí misma. Entonces imagínense el miedo que a lo mejor Gypsy podía tener de quedarse sola, de no tener a alguien que le pudiera controlar su vida, o en algún punto poder sentirse que si una persona la abandonaba, pues manipular a las personas para justamente no abandonarlas. A lo mejor eso también es algo que podríamos identificar en su mamá, que lo podemos ver en la mamá de The Act, esta persona que sentía que si Gypsy se iba, le iba a pasar algo malo y entonces ella iba a ser mala mamá y entonces pasaba toda esta parte.
Entonces creo que hay muchísimas cosas. No sé si tú como tal quieras diagnosticar una enfermedad o como tal decir, pues esto es lo que puede ocasionar. No sé, no entendí a lo mejor tu pregunta. Ya. Yo a lo mejor me voy hasta los extremos. Ajá. E incluso un sociópata, ¿no? O sea, a lo mejor estoy Cuidado, tema tabú aquí. Sí, estoy haciendo muy extrema esta charla, pero sí, ¿no? O sea, cualquier cantidad de enfermedades mentales que pudo haber generado o que generó este comportamiento de la madre hacia la hija. Como dice José, o sea, no le da oportunidad de ella estar sola, con amigos, incluso con su propio padre, ¿no? O sea, imagínate ella cuando, de hecho, hay una entrevista que le hacen y dicen, oye, literal, los 8 años en la cárcel, ¿tú los padeciste o los disfrutaste, ¿no? Algo así. Y ella contestó que los disfrutó porque a partir de esos 8 años que tuvo oportunidad de relacionarse con otra gente sin su madre presente, para ellos fue un disfrute más que un castigo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, fueron muchas cuestiones, muchas agresiones que le hizo su madre a su hija y que evidentemente va a dejar huella y va a dejar marca en toda su vida, no solamente en la psique, en la mente. Ujú. Yo tengo aquí una lista de las posibles consecuencias que pueden existir en Gypsy a partir de los actos de su madre. El primero sería un trastorno de ansiedad Sí. debido al constante control y manipulación que su madre ejercía sobre ella. Ansiedad. Entonces eso podría ser el resultado de una situación tensa. Otro podría ser un trastorno de adaptación, básicamente como resultado de la manipulación y la creación de una realidad ficticia Sí, que podría haber estado viviendo Gypsy. le quitaba años de edad, ¿no? Sí, O Quitaba sea, años de edad, Los quitaba los dientes. dientes, No. el pelo, Imagínate. ¿no? Depresión, ¿no? También yo La creo. rapaba. Trastorno, sí. Aquí lo tengo, mira, Ahí lo depresión, tienes, sí, justo. ¿no? Ok. Que justo es la falta de haber podido desarrollarse en un entorno sociable, Sí. ¿verdad? El trastorno de estrés postraumático, Claro. ¿verdad? Entre los cuales podríamos destacar que hoy Gypsy podría estar viviendo de flashbacks o de pesadillas, Claro. que por cierto pesadillas era el nombre original de este De podcast, este podcast. ¿verdad? Y que Sí. hablaremos de eso en algún momento, pero Sí. hubo que cambiarlo porque afortunadamente las cosas van marchando bien. Y bueno, Oye, ¿tú lo qué- más importante podría ser que, y Jess lo mencionaba, también tú, José, decías, si ella no recibe una terapia psicológica efectiva, cuidado porque este tema podría repetirse. Sí. O sea, Gypsy ahora podría desarrollar este tipo de trastornos, o al menos algo como un trastorno facticio, precisamente como manera en la cual ella podría simular síntomas o incluso convertirse también en una paciente con síndrome de Munchausen. Perdón, José, ¿me querías decir algo? Sí. Creo que también justo eso es muy, muy importante porque, híjole, creo que estamos hablando de una persona que sobrevivió a otra persona que le enseñó a manipular. O sea, creo que independientemente de lo que Gypsy pudiera generar o no generar, o tener o no tener, creo que es una persona que aprendió justamente cómo manipular. Que lo vaya a ocupar o no lo vaya a ocupar, ya tendrá ella que discernirlo y verlo, pero creo que puede hacerlo. Tanto así que justamente ahora es una persona, creo que, híjole, es muy delgada la línea, no quiero decir que es una persona manipuladora, pero creo que aquí podemos tener a veces a lo mejor un poco de dudas de saber si sí puede hacer las cosas buenas como activista o simplemente está abusando de su estatus, como tú lo mencionabas, para poder sacar un beneficio. Como en su punto, en su debido momento lo hizo su mamá. No sé qué opinen Qué ustedes. interesante. No, la verdad es que yo no lo había pensado de esa forma.
Como ustedes lo comentan, Gypsy cumplió su condena de 8 años, salió de la cárcel el 28 de diciembre del 2023. Luego estamos hablando que tiene como un mes, o Pues apenas va a Merry cumplir, Christmas. va a cumplir, Merry Christmas. va a cumplir un mes de ¿cómo se dice cuando sales de la bueno, de Libertad. liberada, de De libertad? libertad. Pues quién sabe, ¿eh? Porque la libertad ya es otra cosa. Bueno, de ¿Quién liberada. sabe? De liberada. Y pues habría que ver cómo se va comportando y cómo se va desarrollando con esta nueva etapa en su vida. Por ahí ya tiene libros, como lo Ya. mencionan, cuando salió de la cárcel, TikTok. creo que en TikTok llegó como a YouTube. millones de seguidores, entonces entrevistas. De hecho, ya también. está patrocinando este episodio. No, Sí. no es cierto, no es Ay, cierto. no es cierto. tenemos nada que ver. No le hagan caso. No le saque. No, es que no, güey. No, hay que tener respeto al síndrome de Munchausen. Sí, Sí, de, bueno, por eso de lo hecho parecía creo normal. que como Sí, dice pero, José, como dice José, por ahí se empieza a relacionar y a hacer asociaciones para todas estas personas que Sí, exacto. sufrieron del síndrome y creo que va a hacer colaboraciones con las Kardashian y todo lo demás Imagínense hacia para dónde que- vamos. para que Gypsy Kardashian. para que ella pueda hacer sus labores humanitarias. Ujú. Es que este tema tiene mucha tela, pero ya, a ver, aquí lo importante me parece es más allá, porque aquí no se trata de faltar el respeto ni nada, pues solo es hacer un poco más dinámico todo, pero hay mucho de qué hablar. Me parece que enfocarnos en el tema maltrato infantil es fundamental. Y entonces yo quiero preguntarles, ¿qué diferencia consideran ustedes que existe entre un paciente, entre los padres sobreprotectores Ajá. y un padre con síndrome de Munchausen? ¿Y esto tienes alguna idea? ¿Me puedes repetir la pregunta? La diferencia entre un padre sobreprotector y un padre o madre con síndrome de Munchausen. ¿Tú ¿Qué te imaginas? La diferencia. Claro. Hoy, O si hay diferencia, igual y es lo mismo. no, yo creo que sí hay diferencia. Debe de haber alguna línea delgada entre ser sobreprotector y el síndrome. Y yo creo que va más allá cuando ya empiezas a hacerle un daño a tu hijo. Ok. Entonces yo creo que ya es cuando hay violencia. Ok, entonces tú dirías que el Cuando- criterio es la violencia. Violencia, pues sí, la violencia física, mental. Cuando ya hay una agresión a un tercero. Ok. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la diferencia? No, pues yo sí tengo, pero ahorita... Ah, ¿tú sí tienes? ¿Tú qué te imaginas? Pues creo que si estamos hablando que es un síndrome, de acuerdo a la definición médica, pues tiene que tener un conjunto de signos y síntomas para poder ser un síndrome. Y creo que aquí justamente, si estamos hablando de sobreprotección, es cuando los papás no permiten al niño poder conocer el mundo de forma por ellos mismos, ¿no? O sea, no les permiten resolver sus conflictos, no les permiten dar hacia afuera esta parte de poder definir qué quieren. El síndrome de Munchausen, pues, ocasiona... es que vean la cara de Guillermo. El síndrome de Munchausen, pues, es obviamente ese conjunto no solamente de no permitirle a tu hijo definir o resolver conflictos, sino también ocasionarle un daño emocional, físico, y que como tal tú creas 100% que tu hijo está enfermo de algo que no está. Ok, o sea, tú no solo dirías violencia, como la agrega Jess, sino tú dirías que el papá está convencido de que de verdad el niño está enfermo. Claro. ¿Sí, Jess? Mira, no sé, compártenos tu opinión y ya con base a las tres opiniones pues podemos generar algo. Claro. Yo les hice una tablita, justo en donde incluyo algunas consideraciones, entre las cuales están la motivación, Claro. el control y la autonomía, la conciencia de la realidad, la intención consciente, la necesidad de atención, la relación con el hijo, el impacto a largo plazo y la conducta manipuladora. Entonces vámonos viendo, ¿vale? O sea, ¿ese tú lo hiciste? Sí, Wow, sí, yo lo qué hice. capacidad. Lo sé. Increíble. Increíble. Ahora, es importante mencionar, perdón, que estamos hablando del síndrome de Munchausen
por proxy o por poderes, como sería conocido, pero ahora en la actualidad es más como conocido como síndrome facticio. Eso es importante, creo que sí, sí es importante para que la gente pues no se confunda y de repente vea, o si quiere investigar, pues piense que son dos cosas diferentes. No sé, ese rato es lo que ¿No? mencionaba. No te escuché, creo que te ignoré un poco. Pero... Entonces, vamos a hablar, a ver, fíjense. En el caso del padre sobreprotector, cuando hablamos de la motivación, tendríamos a un padre que tiene la preocupación genuina por el bienestar de su hijo, mientras que un padre con síndrome de Munchausen tendría una motivación centrada en su satisfacción personal a través del cuidado de un tercero, en este caso del hijo. Eso es lo que dije. Otro sería control y autonomía. El padre sobreprotector puede limitar la autonomía, pero busca sobre todo proteger, mientras que el padre con Munchausen tiene un control extremo que a menudo resulta en la manipulación de los hijos para mantener su dependencia. Cuando hablamos de la conciencia de realidad nos referimos al padre sobre todo y en este sentido el padre reconoce que el padre sobreprotector reconoce que el hijo posee salud, mientras que el padre con Munchausen puede crear una realidad ficticia, es decir, una fantasía, alrededor del estado de salud de su hijo o hija. La intención, en el caso del padre sobreprotector, no hay una intención de causar daño, que es justo lo que mencionaban, mientras que el padre con Munchausen puede causar un daño, ya que muchas veces es el mismo quien induce los síntomas. Cuando hablamos de necesidad de atención, el padre sobreprotector busca sobreproteger al hijo, pero sin necesidad de que esto llegue a causas extremas, mientras que el otro busca activamente la atención médica para lograr la simpatía de sus hijos y de su entorno. Es decir, estamos hablando otra vez de una necesidad de aceptación y de entendimiento social. La relación, en el caso del padre sobreprotector, hablamos de una conexión emocional que es genuina, mientras que en el padre con Munchausen hablamos de una conducta más de manipulación, es poco genuina y es un poco mucho más basada en la dependencia. El impacto a largo plazo, en este caso, pues bueno, el padre sobreprotector sí puede haber impacto en el largo plazo, puede haber limitaciones, pero nada que necesariamente sea grave, mientras que en el padre con Munchausen sí es significativo, como en el caso de Gypsy, que pues termina en la cárcel, ¿no? Y finalmente la conducta manipuladora, el padre sobreprotector es mucho menos propenso a este tipo de conductas, mientras que el padre con Munchausen sí se involucra en este tipo de consideraciones para mantener la dependencia de los hijos. Wow, deberías ir a patentar esos criterios Bonilla para el diagnóstico del síndrome de Munchausen. Lo sé, pero no, es de mí para el mundo. Ve a patentarlos. Criterios Bonilla. De mí para el mundo. No, esto es algo que me parece muy importante que compartamos. Sí, está muy interesante. Y que la verdad que vale mucho la pena analizar. Estoy de acuerdo. Oigan, ¿y ustedes qué hubieran hecho en el lugar de Gypsy? A ver, José, ¿qué hubieras hecho? No sé. Esa es mi respuesta. Es que creo que sí es difícil. Sí. Es un tema así complicado, ¿no? ¿Qué harías? Yo más bien me pongo a pensar qué tan duro debió de haber sido la realidad para esta chica, que la única salida que vio fue matar a su madre. Sí. ¿No? O sea, entonces ahí también hablamos del sometimiento. Por eso siempre hacer suposiciones es tan difícil, a veces incluso poco agradable. Es realmente complicado. ¿Qué pasó? Alguien se acaba de caer. No digas eso. Bueno, sí, aquí lo importante de esta plática, creo que el tema principal es el maltrato infantil. Es un tema muy interesante, muy triste y bueno, nada más para ir dar algunas estadísticas antes de irnos, y la importancia de este tema es que 3 de 4 niños de 2 a 4 años presentan maltrato infantil. Entonces, pues es una cantidad muy, muy importante, ¿no? 3 de cada 4 niños. Sí, de 2 a 4 años. Entonces, que sufren maltrato infantil por parte de sus cuidadores o de sus padres. ¿De dónde obtuviste esto? De la OMS. Qué grave, ¿no? Sí, bastante. 3 de 4. Mucho más alto de lo que uno pensaría. Es correcto. ¿Qué tipo de violencia, sabes? Física. Agresión física y psicológica. ¿Ustedes están de acuerdo en darle nalgadas a los hijos?
cinturonazos, cueras, Híjole, creo que no. ¿no? No. ¿Tienes hijos? No. Entonces no opinas. ¿Tú, Jess? Híjole, yo Creo creo que sí puedo que, opinar. creo que este tema debería de tocarse en otro momento. Sí. Este, ¿Les parece si traemos a alguna especialista en...? sí, estaría bien para ¿Quién profundizar. tienes ahí? No tengo, o sea, le estoy preguntando. Ah, ok. Sí, estaría interesante. Estaría bueno. Me interesaría muchísimo. Pero bueno, ¿no? Sí. No sé si quieren. Sí, oigan, yo quería comentarles que hubo alguien que se robó las cámaras en el podcast anterior. No se los había dicho porque lo quise guardar como una sorpresa, pero esto es real. Y es neta, es este pequeñín de acá. Pablo. Entonces yo les... Ya lo llamaste Pablo. Espera, ¿el El cráneo o el cuervo, cuervo? Ah, no estaba hablando del cráneo. No, el cuervo. Pero yo les quería proponer cuervo de qué les Pablo. parece si ¿Le pone nombre? pues sí, que invitamos allá a la audiencia que le ponga nombre, hacemos en redes Al sociales. cráneo y al cuerpo, ¿no? ¿A ti se te ocurre algún nombre? A ver, que lo propongan ellos o proponemos alguno y que lo voten. No, que ellos No, lo que ellos propongan, propongan. Que ellos propongan, Sí. va que va, me late. Entonces ¿qué les parece que un nombre al cuervo y un nombre al cráneo? Al cráneo. Súper, sí. Que sean las mascotas del podcast. Va, me late. Bueno, pues como siempre ha sido un verdadero placer platicar con ustedes un poco entre broma, desde el punto de vista también médico, también familiar, porque hay una relación Claro. familiar entre nosotros, pero siempre es muy padre poder compartir todo esto que podemos hablar en el contexto de personas con un supuesto saber en un área de la medicina y compartirlo siempre con la finalidad precisamente de que esto no llegue a más. Les pido por favor que despidan este podcast. Yo solo quiero decir que está lloviendo, tápense bien, manejen con cuidado y también tengan en cuenta, creo que es un tema muy importante, muy interesante, ya fuera de chiste y fuera de broma. Si toman, no manejen. Sí. Eviten el alcoholímetro. No, Eviten ser llevados al torito. Eviten el torito. se los digo, no, porque lamentablemente, como lo comentaba Guillermo, pues no esta persona que falleció cercana a nosotros, pues no fue por nada de eso, pero pues que hay una fragilidad, ¿no? Y no estamos expuestos a que cualquier persona cercana a nosotros pues fallezca. Pero otra de las cosas que les iba a decir también es que cuidemos el agua. Se está escaseando una de las fuentes principales para obtener agua en el Valle de México, entonces por favor pues cuiden el agua, mantengan el agua pues a salvo, y porque pues eso es lo que le va a tocar a todos nosotros y muy probablemente a nuestros hijos. Entonces también podremos hablar después de este tema, o si no, déjenlo, pues pónganlo ahí en los comentarios para saber si quieren o les interesa. Y pues muchas gracias a los dos por estar el día de hoy, y pues gracias a ustedes también por querer escucharnos y seguir viéndonos. Recomiéndenos con las personas que estén cercanas y pues síganos en nuestras redes sociales si no lo hacen todavía. Sí, yo también invitarlos a nuestras redes sociales de nuevo, en Instagram, en TikTok. ¿Tenemos otra red social? Twitter. Twitter y... Twitch, ya abrimos Twitch. Híjole, lo teníamos que... Bueno, el próximo lo vamos a proyectar por Twitch en vivo. Vamos a hacer un live stream. Es también Live @expediente stream. pod. Ok. Extreme. Entonces síganos en Arroba nuestras redes Expediente sociales y por favor compartan nuestras redes con sus familiares, amigos, novios, con quien quieran que nos empiecen a escuchar. De la mano también. No. No, de la mano. Bueno, pues ya está. Los Nos amantes vemos. humanos. Los amantes humanos. Ya está, pues nos vemos la próxima. ¡Chao! Dios. Bye.